La vez pasada nos habían preguntado sobre el tema de independización de predios, ¿no? Entonces, quisiera abordarlo algo rápido. Ya, un segundito por favor, acá lo tengo. También se lo pasé a Ángel. Me han hecho una pregunta con respecto a unas limitaciones que pueden haber, ¿no? Un segundito. Voy a compartir en pantalla en estos momentos. Un segundito, por favor. Un momentito, señores. Ya, voy a compartir en pantalla. Un segundito. Un ratito, por favor. Un segundito. Ya. ¿Puede ver en pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí, doctor, lo doctor. estoy observando, pero no está pantalla completa. Si gusta, lo Ya, podría. sí, vamos a compartir pantalla completa ya. Ujú. Ahora está pantalla completa. A ver, un segundo. Ahí está pantalla completa. Ahora sí, doctor. Adelante, por favor. Ya, bien. La clase pasada, señores, yo le decía a ustedes que justamente en la habitación urbana hay que ver también el tema de la independización, ¿no? Porque no solamente se inscribe, pues, la habitación, sino trae consigo también la independización. Y uno de sus compañeros había preguntado si había ciertas limitaciones, ¿no? En ese sentido. Eh, yo les he dicho, pues, que sí, ¿no? Que sí habíamos encontrado unas normas. Ya. Y entonces, ahí justamente es lo que vamos a ver ahora. Ahí estamos, ¿no? Ujú. Y acá, pues, habíamos dicho nosotros lo siguiente, ¿no? Un segundito, por favor. Un momentito. Ya, en la depresión de predios rurales era la pregunta, ¿no? Documento privado, zona catastrada, zona no catastrada, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el 653, ¿no? En su artículo 3 de la ley 29376, ¿no? Había señalado lo siguiente, ¿no? Dice, la propiedad agraria, dice, cualquiera sea su origen, puede ser libremente transferida a terceros, ¿no? Si la transferencia es parcial, el área de las unidades resultantes no debe ser inferior a las 3 hectáreas de tierras agrícolas, bajo riego o sus equivalentes en tierra secana, ¿no? Entonces, ahí había pues ya una limitación, desde luego, una limitación, y claramente pues ahí establece, ¿no? Justamente tiene que ser solamente 3 hectáreas, ¿no? Ahora, dice, los copropietarios podrán hacer partición material sin que el fraccionamiento resulte en parcelas inferiores a 3 hectáreas de cultivo, bajo riego o su equivalente en tierras de secano. La propiedad, de la parcela, de parcelas resultantes, corresponderá eh, preferentemente al copropietario administrador o al copropietario con mayor participación. Entonces, en este caso, esta ley pone cierta limitación, ¿no? Pone cierta limitación a la partición de bienes. Ahora, esto se aplica, reitero, aquí hay que tener en cuenta, pues, la competencia pues, que tiene la entidad respectiva, ¿no? Generalmente nosotros, en materia registral, no estamos viendo estos aspectos, ¿no? Pero si un registrador puede hacer esta observación, en principio, pues, no
no habría mucho inconveniente, creo, ¿no? Porque tendría cierto sustento legal, ¿no? Ya, hay otra parte más. A ver, el 653, ¿no? Está. Dice, los predios rústicos podrán ser materia de parcelación o independización sin requerir independización o autorización previa. Y se comunica la limitación que la unidad resultantes no sean inferiores a la superficie de la unidad agrícola o ganadería mínima. Cuando el fraccionamiento se efectúe para instalación o funcionamiento de servicios de acopio, clasificación en base, agroindustria huertas, dice, ¿no? Los registros públicos no inscribirán acto o contrato que lo infrinjan. Entonces, sí habría una limitación según el 653, ¿no? Acá, cuando habla de adjudicaciones de tierras rústicas, no podrán ser inferiores a la superficie de la unidad agrícola. En ningún caso, dice, la extensión de la unidad agrícola mínima en la costa y la sierra será una superficie menor de 3 ni mayor de 15 hectáreas de tierras de cultivo bajo riego, su equivalente en tierra secana, ¿no? Y aquí, si fuera ya en lo que es la selva, dice, ¿no? La superficie de la unidad agrícola o ganadera mínima para las regiones de selva y ceja de selva será determinada por reglamento de la presente ley. En ningún caso tendrán una superficie inferior a 10 hectáreas de tierras con aptitud para el cultivo su equivalente, ¿no? Bien. Bien, esta era la parte que quería conversar con ustedes. Entonces, como ustedes se habrán dado cuenta, sí existen ciertas limitaciones, ¿no? En lo que son la independización, la división también y adjudicación de estas tierras, parcelas rurales. ¿Y cuál es el sentido? Lo que busca estas normas es que buscan evitar que desaparezcan pues, los predios rurales, ¿no? Porque como hemos dicho nosotros, los predios rurales son muy útiles, ¿no? Son bastante útiles y que efectivamente pues, son muy convenientes, ¿no? No sé si hay alguna pregunta aquí, señores. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Pueden levantar la mano, por favor, las personas que deseen hacer alguna pregunta. Les activamos el micrófono. O también por el chat, ¿no? Si gustan. Gracias. ¿No hay preguntas? Bien, en caso que no hay preguntas, continuamos, señores, continuamos. Muy bien. Ya, ya, a ver, ya, la ley 26.505, ¿no? Ya, vamos a revisar también esta norma, vamos a revisar esta norma, efectivamente, un ratito. Vamos a ver, un ratito, por favor. Vamos a revisarla ahora. Ya. Ya. Esta ley es para comunidades campesinas y nativas, ¿no? Seguramente que lo tenemos. Acá está. Sí, Encarnación, te escuchamos. Te escuchamos, Encarnación. ¿Profesor, me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, te Sí, escuchamos. buenas noches, profesor. Lo que le quería preguntar era acerca de los títulos habilitantes. ¿Cuál es el contexto de los títulos habilitantes? ¿A cuáles se consideran títulos habilitantes? No tengo la Ah, noción ya. de eso, por favor. Correcto, correcto. Bien, bien, solamente para su compañero, estaba haciendo referencia a esta ley, la 26.505, ya, es cierto, habla de comunidades campesinas, ya dice, la causal de necesidad pública, Decreto 103.13, ¿no? Ya, bien, igual, vamos a volverlo a revisar, ¿ya? Pero ya será en otra ocasión, ¿no? Específicamente no está dejando sin efecto, ¿no? Bien, pero es un tema a volver a revisarse, ya, no hay problema. Ya, sobre ese tema, me acuerdo que eh, se hizo un trabajo, ¿ya?
era sobre registros públicos en época de pandemia, si no me equivoco lo llamamos, una exposición que dimos. Y efectivamente hubo normas especiales que señalaron pues que hay que prorrogar esos títulos. En sede registral había una discusión si era una prórroga o era un tema de suspensión. En realidad, si se dan cuenta, las normas administrativas hablan pues de prórroga, ¿no? De prórroga decía, ¿no? Pero en el fondo, en realidad, era una suspensión, ¿no? ¿Cuál era el problema con utilizar el término suspensión? Es que el reglamento general de los registros públicos habla, pues, cuáles son los supuestos de suspensión, ¿no? Nosotros no podemos crear nuevos supuestos, ¿ya? De suspensión. En ese sentido, pues, había ese problema. Entonces, era una realidad que efectivamente muchos títulos no eran atendidos, porque la municipalidad pues no estaban aperturadas. Registro que estaba cerrado entre comillas, porque internamente sigamos trabajando con el título CIT, ¿no? Acuérdense ustedes que las sesiones CIT se aperturan en mayor cantidad pues en estas pandemias, ¿no? Ahora nosotros tenemos pues prácticamente más de 40 secciones en Lima nada más de sesiones CIT. Entonces, ¿qué pasaba con las habilitaciones urbanas? No era suficiente pues con las normas que se habían dado de forma general, ¿no? Y por eso es que se indica en una norma especial que se iban a prorrogar los títulos habilitantes. Entonces la pregunta de su compañero dice, ¿y cuáles serían esos títulos habilitantes? Bueno, si estamos hablando de habilitaciones urbanas, sería pues las resoluciones de las municipalidades. Entonces, en principio, si había un título presentado en registros públicos en la época de pandemia, normalmente pues no se puede ir a la tacha. Aquí había dos problemas, ¿no? Uno, que el gobierno entendía que esas resoluciones que habían sido presentadas al registro público no se deberían ir al tacha porque su vencimiento no se pudiera afectar, ¿no? Lo cual, esa parte está bastante clara. Lo que queda el problema es lo siguiente, ¿no? Ya, está bien. Nosotros podemos decir que efectivamente esos títulos son materia de prórroga, ¿ya? Y el problema va a ser lo siguiente, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debe durarse esa prórroga? Entiendo yo que la actividad económica fue reactivándose ya a partir de junio 2020, ¿ya? Y esos decretos de urgencia prácticamente entiendo yo que ya pues dejaron de operar, ¿no? Porque aquí hay una confusión, sí hay que aclararlo, una confusión entre lo que son el tema de salud, ¿no? El tema de salud, es decir, la emergencia sanitaria, y el tema el tema de la reactivación económica, ¿no? Actualmente en nuestro país ya opera la reactivación económica. Por lo tanto, las municipalidades están funcionando. No tendría mucho sentido sostener que actualmente esos títulos habilitantes, entiendo yo títulos habilitantes, aquellas resoluciones de las municipalidades que han sido presentadas en registros públicos, todavía se consideran prorrogadas, ¿no? Una vez me acuerdo que me preguntaron, y actualmente todavía se pueden decir que están prorrogados, bajo ese concepto no caducarían pues ningún asiento de presentación. Por eso que efectivamente en el tema sanitario todavía podemos decir que continuamos en la pandemia, pero está totalmente controlada, moderada, a nivel legal, pero a nivel de la reacción económica, eh, entiendo yo que muchos de esos títulos ya han caducado, y hay muchas tachas en ese sentido. ¿Por qué? Porque las municipalidades ya están funcionando. Quizás no sea en el 100%, ya como si se piensa, pero ya están funcionando. Entonces, esas normas que en su momento se dieron, que prorrogaban, siendo el término más adecuado, suspendieron los plazos, ya ahorita ya no se puede contabilizar. No sé si con eso, Encarnación, te contestamos la pregunta. ¿Sí?
Hay otra pregunta que nos hacen. El caso que se apruebe una habilitación urbana de lote único, ¿es necesario aprobar además que se está cambiando el uso? Por supuesto, ¿no? Por supuesto, porque recordemos, señores, que ¿qué cosa es una habilitación urbana? La habilitación urbana es aquella cuando un predio, se va a modificar, ¿no?, de rústico a urbano. Entonces, esa modificación se tiene que hacer. Es decir, así sea lote único, igual tenemos que inscribir, tenemos que cambiar de rústico a urbano. Es decir, si yo puedo tener un lote único y puede estar encerrado pues en, este, encima de bastante predios urbanos, pero sigue siendo como una isla rústica, ¿no? Pero igual tiene que inscribirse pues la habitación urbana, ¿no? Eso no debería dejarse de lado, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Bien, Joseph, sí, Joseph. Sí, por favor, adelante. Buenas noches, doctor. ¿Se me escucha? ¿Cómo estás, Alana? Sí, te escuchamos. Ok, disculpe, mi chat está medio loco, no puedo escribir. Ya, mi Ya, consulta es, yo tengo sí, un convenio con la municipalidad, ¿no? Y ya, pero el plazo ya está cortándose. ¿Qué se debería hacer en esos casos ya. A ver, vamos por partes. Ya, de saneamiento? ya, a ver, usted me dice que tiene un plazo con la municipalidad, ¿no? Y la municipalidad le da, en este caso, ¿su licencia ya venció o todavía no tiene licencia usted? ¿Usted tiene licencia con... ¿La municipalidad le entregó licencia? ¿Me escuchas? Jocelyn, Joseph, Sí, la escucho, doctor. ¿tienes licencia ahorita o no tienes licencia? No, todavía estamos realizando un saneamiento de una habilitación urbana y tenemos un Ya, convenio con la municipalidad. Ahí nos dan una correcto. fecha límite, pero ahorita ya se nos está venciendo y entonces, ¿qué se Pero podría renueva tu hacer? licencia, pues. No, renueva tu convenio, no hay problema. ¿Qué problema habría que renueves tu convenio? No, pero nos están pidiendo que nos acojamos, dice, a una nueva norma o algo, A la porque ley 23090 debe ser, ¿no? De repente ¿de qué año es tu habilitación? ¿De qué año es tu habilitación? ¿Ese pueblo de cuándo, de qué año es? el pueblo, Sí. el centro poblado que estamos haciendo ya se ha fundado hace un tiempo, en 90. Ah, ya, pero en este caso, a ver, 90, claro, tiene que adecuarse a la ley 23090, ¿no? En principio, ¿no? De repente, ustedes están todavía con la ley 26878, que es una norma todavía anterior. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es adecuarse a la ley 23090. Entonces, lo que intentarían ustedes sería una regularización de habitación urbana ejecutada, ¿no? Si es que ahí hablamos ya que existe una urbanización, ¿no? Ujú. Sí, ya existe ya allí. Simplemente habrá que adecuarse nomás a la ley 23090, ¿no? Mm, ok. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Aquí hay una pregunta de sus compañeras. Dice, ya, se hizo una habilitación urbana en la ciudad de Atalaya, ¿correcto? Aún no tiene resolución de obras. El propietario solicita el cambio de zonificación, ¿ya? De RDM a zona comercial. Ya, eso lo define pues la municipalidad, ¿no? En principio yo no puedo cambiar de RDM a comercial, porque eso viene ya del plan de desarrollo urbano. O sea, no es tan simple eso, ¿no? En realidad, ustedes pueden presentar una modificación, pero ahí tiene que analizar la municipalidad si conviene o no hacer esta modificación, ¿no? Toda vez que recuerden ustedes que los suelos urbanos son evaluados desde un punto de vista económico, y se ve, pues, efectivamente, este, para darse ese cambio, ¿no? Habría que ver la seguridad de la zona, de repente convertirlo en una zona comercial no sea muy prudente. En fin, es una tarea que tiene que
resolver la propia municipalidad. Lo que sí es cierto es que lo que indica la ley es que si a ti te otorgan una licencia con una zonificación, eso debe respetarse, ¿no? Eso debe respetarse. En principio no procedería ese cambio, en principio, ¿ya? Porque si no, no habría pues un tema de estabilidad. O sea, si a mí me otorgan una licencia con una zonificación y luego solicito ese cambio de zonificación, en principio no debería proceder, ¿no? En principio, ¿no? Ya, a ver, dice, Cristina nos dice, acá tengo de Cristina, si el predio rústico de 2 hectáreas se realizó en cambio de uso, que ahora sería urbano, y se quiere subdividir lotes, procederá con habilitación sabiendo que ese predio ya es urbano. Si es que ya está inscrita la habilitación urbana, ya tiene recepción de obras, estimada Cristina, definitivamente no hay ningún problema para pedir la subdivisión. La subdivisión procede generalmente cuando son predios urbanos. Entonces, en ese sentido, yo no lo veo mayor tipo de inconveniente, ¿no? Pero hay que inscribir la habilitación urbana, no el cambio de uso, ¿no? El cambio de uso es una consecuencia de la habilitación urbana. La habilitación urbana es más que un cambio de uso. Bien, ¿alguna otra pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien. Dice, Beatriz nos dice, ¿es dable esta solicitud y hacerle cambio en el PDU? Es necesario que ella traer consolidada de recepción de obras. Bien, bien, Beatriz. Beatriz, tal como te hemos informado, en principio, cuando a mí me otorga una habilitación urbana, una licencia, se debe respetar la zonificación. Sería muy difícil que se te cambie, ¿no? O sea, porque hay que pensar que la zonificación no se refiere a un lote nada más, no se refiere solamente a un área, sino la zonificación está referida a todo un conjunto de manzanas inclusive. Entonces, porque una sola persona, una sola área me pide en cambio de zonificación, en principio no debería proceder, ¿no? Dice Efraín, un lote único inscrito como rústico, el cual su certificado de parámetros urbanísticos emitido por la municipalidad le da zonificación urbana y residencial media, ¿es necesario iniciar el proceso de habitación urbana si ya cuenta con zonificación para edificar? Claro, si es que no tiene, estimado Efraín, si no tiene habilitación urbana, tendríamos que hacer previamente, ¿no? Previamente. Entonces, así tenga zonificación. A ver, distingamos dos conceptos, ¿no? Una cosa es certificado de zonificación y otra cosa muy distinta es la habilitación urbana. ¿Ya? Como regla general, se presenta primero el certificado de zonificación y esto es una especie de antecedente para una habilitación urbana. Pero reitero, el hecho que un predio ya tenga zonificación no quiere decir que tiene habilitación urbana. ¿Será considerado como urbano? Sí, pero a nivel registral no tiene todavía la condición de urbano. Nosotros hay que tener en cuenta, yo puedo anotar en el registro mi certificado de zonificación, ¿correcto? Pero eso no significa que ya tenga habilitación urbana. ¿Qué significa que tenga habilitación urbana? Significa que en ese terreno tiene servicios públicos complementarios, tiene también aportes reglamentarios. No solamente es el cambio de uso, no solamente es la zonificación, ¿ya? A ver, dice, acá en San Martín, mayores a 10.000 metros de un predio urbano ya lo construyen como habitación. Bueno, no hay ningún problema, ¿no? Eso es, Cristina, esa es una decisión, pues, de la municipalidad. En principio no habría ningún inconveniente, ¿no? Dice Natalie, dice, ¿podría establecer la diferencia entre zonificación y uso? Ya. La zonificación, el certificado de zonificación contiene la zonificación. La zonificación es los usos del suelo, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando hablo de zonificación, me estoy refiriendo a qué uso tiene el suelo. ¿Para qué sirve el suelo? Tiene una zonificación residencial, comercial o industrial. O sea, ¿para qué va a servir el uso del suelo? A eso me estoy refiriendo. Es decir, en la zonificación están los usos, si queremos verlo de esa forma, ¿no? Ya, dice... otra pregunta, Beatriz. Si de un área que pertenece a una habilitación urbana solicitan usar las vías para instalación de la electrificación, ¿es procedente la autorización por el propietario aún así no ser recepcionada la obra? Bien, el tema de la electrificación es un tema diferente. Por ejemplo, miren, acá en Caraballo hay muchas asociaciones de vivienda, asentamientos humanos,
Y ellos no han tenido habilitación urbana, pero eso no les ha negado el derecho a que tengan electrificación, ¿no? El derecho a la electrificación, el derecho a la luz, es un derecho humano. Entonces, no se le va a prohibir igual que el derecho al agua, ¿no? El hecho que ustedes no tengan habilitación urbana no significa que no pueden tener agua. Como regla general sí, efectivamente, para que tengamos pues agua, en este caso tratada, ¿no? Deberíamos tener habilitación urbana, eso es cierto. Pero la electrificación, señores, no es un requisito para tener electrificación que tenga una habitación urbana. Conozco muchos centros poblados, asentamientos, asociaciones de vivienda, que basta con un certificado de posesión de la municipalidad y con eso les han dado la electricidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? Ya. Dice, cuando un predio está registrado a nombre de 5 copropietarios ya, y uno de ellos quiere titularse por posesión de terreno mayor que corresponde, ¿es viable la prescripción? Actualmente, yo sé, actualmente no, ¿no? Actualmente el Código Civil prohíbe la prescripción a favor de copropietarios. Es decir, un copropietario no puede ser una prescripción actualmente, porque el Código Civil lo prohíbe, ¿no? Entonces, eso sería la primera respuesta, ¿no? A ver, un segundo, por favor, me están escribiendo un ratito. Ya, la otra pregunta es, dice, ya, ¿qué pasa? Dice, ¿qué pasa cuando la partida registra figura como predio urbano y no tiene habilitación urbana? Ya, a ver, les voy a contar un poco eso, ¿no? Un ratito, por favor. A ver, miren, el registro empieza a surgir en 1888, ¿no? Y lo hace con tomos, ¿ya? Había lo que son los tomos. ¿Ya? Eh, y en esos tomos, ¿ya? Se tenía pues lo que es, así a mano se escribían. ¿Ya? Y luego se utilizan las fichas, ¿no? Las fichas de cartón, las máquinas de escribir. Y ahí se establecen rubros. ¿Ya? Y había una ficha de predios urbanos y ficha de predios rurales. Pero ¿qué pasaba, no? Cuando se empieza ya a inscribir, cuando había una ficha ponían predio urbano, de repente el predio está ubicado en Lima, ¿no? En San Martín, utilizaban la ficha predio urbano. Pero no necesariamente significaba pues que el predio tenía ya una habitación urbana, sino que era por el formato de ficha que utilizaban en ese momento, ¿ya? No se dejen llevar mucho por el formato, por la ficha que dice predio urbano. Ustedes revisen la partida matriz y ven si tiene o no una habitación urbana. Eso revisen, ¿ya? Muy bien. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la independización y subdivisión? Muy bien, señores. Muy bien. Vamos a ver esa diferencia. Ya mire, la independización es un acto netamente registral. Nosotros los registradores hacemos la independización. En la subdivisión viene a ser un acto administrativo, ¿no? La municipalidad es el que declara la subdivisión. Saca una resolución de subdivisión y con eso lo declara, ¿ya? Ya, dice, cuando se aprueba una independización de un predio rural, ya, un predio rústico, si cambia eso, se puede aportar la vía. Ya. Recordemos que en una independización de predio rústico sin cambio de uso no hay habilitación urbana. Por lo tanto, en ese momento no existe aportes reglamentarios. Y se puede señalar las vías, sí se puede señalar las vías, porque para eso tenemos el planeamiento integral, ¿no? En el planeamiento integral podemos señalar las vías, no hay ningún problema, pero habría que solicitarle a la municipalidad que apruebe también el planeamiento integral, ¿ya? Muy bien. Otra pregunta dice, ¿cómo opera el fideicomiso en las habitaciones urbanas? Muy buena pregunta. Sí. A ver, voy a buscar intentar hacer una pizarra, un ratito, por favor, no me corten. Un segundo, señores. Aquí voy a utilizar esta pantalla.
Ya, a ver, voy a compartir mi pantalla un momento. ¿Pueden ver mi pantalla, señores? ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí lo pueden ver? Sí, doctor, estamos viendo. Ya. Pronto voy a comprar mi... ¿Cómo se llama eso? Hay una tablet gráfica ya. Me van a disculpar todavía si no sale muy bien mi dibujo, pero con mi tablet gráfica ya va a ser más bonito. Ya, mire, en un fideicomiso deben existir sujetos, ¿no? Tenemos acá el fideicomitente, ¿ya? Que viene a ser el propietario, ¿no? ¿Ya? Tenemos el fiduciario, ¿ya? Que viene a ser una especie de administrador. Y tenemos también el fideicomisario, que viene a ser el beneficiario, ¿ya? ¿Correcto? ¿Todo el mundo me sigue ahí? ¿Me sigue? Ya. ¿Cómo sería una habilitación urbana? A ver, pongamos un ejemplo. Digamos que Encarnación viene a ser la propietaria, ella es Encarnación, ¿ya? Vamos a designar fiduciario a Janio. Y al beneficiario vamos a decir que sea a Liberio, ¿ya? ¿Correcto? Imaginemos que en este caso Encarnación tiene una deuda de $100,000, ¿ya? $100,000, ¿ya? Y el acreedor sea, pues, en este caso, Liberio. ¿Ya? Y entonces, ella no tiene cómo pagar, no tiene efectivo, ¿no? Lo que ella va a pedir acá, va a solicitar un fideicomiso. Va a decir, voy a designar a Janio como un fiduciario, ¿no? Entonces, ella tiene un terreno grande de 10 hectáreas. Entonces, sobre ese terreno quiere hacer una habilitación urbana, pero no tiene los medios suficientes económicos para poder realizarlo. Entonces, Janio se va a encargar de hacer toda esa gestión. Entonces, lo que hace Encarnación es, le transfiere el dominio fiduciario a favor de Janio, ¿ya? Y lo que hace Janio es hacer la habilitación urbana, ¿ya? Hacer la habilitación urbana. Y cuando él transfiere lotes. La ley de sistema financiero dice claramente pues que Janio no adquiere la propiedad civil, lo que adquiere es el dominio fiduciario. Pero cuando transfiere, ¿ya? Transfiere el dominio civil. Es decir, cada vez que Janio haga una compra-venta, no lo hace en representación de su compañera Encarnación, lo va a hacer como si fuera el propietario, ¿ya? Es una figura media extraña anglosajona. ¿Y para qué sirve? Sirve pues para que Encarnación pueda pagar sus deudas, ¿ya? Y con lo remanente puede haber otro acto que se llama restitución de dominio, ¿no? La restitución de dominio se aplica cuando, a pesar que es inscrito en el fideicomiso, ¿ya? Un cierto número de activos van a retornar al antiguo titular. Esto es a favor de Encarnación. Entonces, en este caso, Janio restituye ciertos lotes a favor de Encarnación, ¿ya? Entonces, ¿cómo se aplica? Reitero, Encarnación contrata a Janio como un fiduciario, ¿no? En principio, para que Janio pueda ser fiduciario, tiene que ser una empresa supervisada por el sistema financiero. Hay una empresa muy conocida que se llama la fiduciaria, ¿no? Y generalmente es la que se encarga. Y entonces lo que hace la empresa fiduciaria adquiere los activos y empieza a invierte. Y empieza a recuperar cuando empieza a transferir los lotes, ya se hizo la habilitación urbana, la realización de obras, y empieza a transferir a terceros. Con ese dinero, con esos activos, empieza a pagar pues al beneficiario. Esto es al fideicomisario. Y si queda algo remanente, puede ser una restitución de dominio a favor de la titular registral, en este caso fideicomitente. No sé si me dejé entender, señores. ¿Me dejé entender? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien, Natalie. Bien. Bien, señores, les pediría hacer un pequeño break de 5 minutos. Ya, quiero arreglar un poco mi computadora que lo han traído ahora. Estoy con una laptop nada más.
¿Me dan 5 minutos, por favor? 5 minutos nomás, un pequeño break. ¿Sí? Bien, hemos hablado del fideicomiso. Ahora hay que hablar acerca de la acumulación de predios por la vía municipal. Ya, muy bien. Hay ciertos actos que son, se puede decir, netamente corresponden a los propietarios de los predios, ¿no? Uno de esos actos, por ejemplo, es la acumulación. Como ustedes se habrán dado cuenta, la acumulación es un acto, pues, netamente del propietario. En realidad, no necesitamos una resolución de la municipalidad para lo que es una acumulación. Vamos a ver los requisitos. Un momentito, por favor. Voy a compartir con ustedes los requisitos. Aquí estamos. Voy a compartir mi pantalla. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla, señores? Por favor, ¿me confirman? Sí, ¿Pueden ver mi doctor, pantalla? estamos viendo el Word. Adelante, doctor. Ya. Vamos. La acumulación. Ya está. Ya, por ejemplo, mire, acá el artículo 52 del reglamento de predios dice: inscripción de modificación de planos de traslatización. Dice lo siguiente, ¿no? Procede la modificación del plano de traslatización de los predios integrantes de la posición informal previa aprobación del organismo formalizador competente, rectificando, acumulando. Entonces, COFOPRE puede acumular, ¿sí? Puede hacerlo también. Pero es dentro de un proceso de modificación de trasoldización. Efectivamente, en la petición normalmente no se encuentra, ¿ya? Otra forma de acumulación tenemos el artículo 66. ¿Ya? El artículo 66 del reglamento de predios señala que la acumulación es el acto registral que tiene por objeto constituir una nueva unidad inmobiliaria. Se efectúa comprendiendo en una sola dos o más partidas independientes relativas a otros tantos predios. Se realiza abriendo una nueva partida registral y cerrando las partidas de los predios acumulados, mediante anotación que consigne la partida en la cual quedan acumulados. Es decir, yo tengo, a ver, dos predios que están colindantes y este mismo propietario puedo acumularlos, puedo juntarlos. Ahora ustedes dirán, pero ¿qué tipo de predios son? ¿Predios rurales? ¿Predios urbanos? ¿Qué tipo de predios pueden acumularse? Vamos a ver ahora sus requisitos. Uno, que los inmuebles que se pretenden acumular sean un todo sin solución de continuidad. ¿Qué significa eso? Significa que deben estar, pues, pegados, ¿no? Y además dice, salvo cuando fuera, pues, el tema de un régimen de propiedad exclusiva, propiedad común, ¿no? Porque en esos casos, no habría ningún inconveniente que no exista, pues, solución de continuidad, ¿no? Dice, pertenezcan al mismo propietario. Tu requisito entonces que pertenezcan al mismo propietario. Quiere decir entonces que si es que fueran titulares distintos, imaginemos que hay un lote 1, lote 2 y son propietarios diferentes, ahí no procede la acumulación. Sea solicitada por el propietario de los predios en mérito de documento privado con firmas certificadas notarialmente. Y aquí vamos a decir cuáles son el área, linderos y medidas perimétricas, ¿ya? Del predio resultante, indicándose su denominación de ser el caso. Entonces, hay que indicar acá en esta solicitud, confirma la legalización ante notario, cuáles son los predios acumulados, cuáles son sus linderos, medidas perimétricas, y también hay que indicar cuál es la nueva denominación del predio, y señalar, pues, los linderos, medidas perimétricas del predio acumulado. Hasta aquí, ¿interviene la municipalidad? No, no interviene la municipalidad. Dice, se presente plano de acumulación, autorizado por profesional competente.
A ver, ¿quién lo debe autorizar? ¿La municipalidad? ¿No? Lo debe autorizar el gobierno regional, ¿no? En este caso, solamente hasta aquí termina el propietario, dice. Y un ingeniero, puede ser un ingeniero civil o ingeniero o arquitecto. Salvo que los predios de materia de acumulación hayan construido una sola unidad inmobiliaria. Bueno, eso es un tema si hubiera fábrica. Dice, aquí interviene ya la autoridad, dice. Se presente el plano y código de referencia catastral, ¿ya?, del predio resultante o la constancia negativa de catastro. Esto sería la intervención, ¿no? La intervención, digamos, de una autoridad. En este caso puede ser la municipalidad. Entonces, acá dice, ¿no? Presentamos el plano y código de referencia catastral, ¿no? El plano catastral. ¿Quién lo expedirá? Generalmente, pues, la municipalidad. Si fuera un predio rural, lo pudiera expedir, pues, la Dirección Regional Agraria. Dice, o la constancia negativa de catastro. Eso si fuera, pues, zona no catastrada. Entonces, eso sería, pues, lo único en las acumulaciones que necesitaríamos ese documento, ¿no? Dice, y son bienes del Estado, entidades con facultades de saneamiento. El documento, dice, será otorgado por el funcionario autorizado. Si fuera solicitudes formuladas por entidades del Estado, como facultad de saneamiento, la acumulación se realizará en mérito de documentos que establezcan las normas especiales pertinentes. Muy bien. Título de acumulación a predios rurales. Hemos visto la acumulación acá. Ya, vamos a acumular predios rurales. En este caso, vamos a presentar firma certificada por notario de las parcelas, ¿ya? Y siempre que cumplan los requisitos señalados en literales A y B del artículo 66. Acá. Sean predios que constituyen todos en solución de continuidad, ¿no? Pertenecen al mismo propietario. Ya dice, si los predios en materia de acumulación se encuentran ubicados en zona catastrada, se presenta el certificado de información catastral. A que se refiere el artículo 88. Y cuando los predios de acumulación se encuentren ubicados en zona no catastrada, se presentará el certificado negativo de zona catastrada. Ya, ¿cuál es el problema aquí? Es con el 1089, ¿no? Como el 1089 ha sido ya dejado sin derogado, luego dice, no, ya no hay que presentar este documento. Pero aquí habla de reglamento, ¿no? Dice reglamento. Entonces, si ese reglamento, yo entiendo que el reglamento todavía sigue vigente, ¿no? No ha sido todavía dejado sin efecto, ¿no? Entonces, podríamos nosotros seguir exigiendo todavía estos certificados, ¿no?, de información catastral. Y si estuviéramos hablando de acumulación de predios que se encuentran en zonas no catastradas, pues ahí interviene el periodo catastral. Lo interesante de la acumulación es que si es que existen garantías, es decir, hipotecas o gravámenes, o pueden haber embargos, hay que pedir la autorización judicial o del acreedor, ¿no? Si no, no procedería, ¿no? Muy bien. En esta fe estamos respondiendo la pregunta de su compañera. Muy bien. Aquí hay otra pregunta. Dice lo siguiente. Cuando una habilitación urbana, ¿no?, es de construcción simultánea, ¿correcto? Ya. Y aún no se hace recepcionar la obra, ¿puede la municipalidad emitir alguna licencia de edificación en un lote entre el área que solo tiene autorización preventiva? Muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Ya. A ver. Como regla general, las licencias de habilitación urbana, ¿no? No deberían generar una licencia de edificación, ¿no? Porque, por lo siguiente, ¿no? En principio, toda habilitación urbana ya que tenga recepción de obras, pues recién ahí debería haber, pues, un tema de licencia, ¿no? Pero ustedes me dirán, ¿y cómo entonces se da la predicatoria de fábrica, no? ¿Saben ustedes qué es una predicatoria de fábrica? ¿Han escuchado ustedes alguna vez? ¿Ningunos?
Muy bien, Julio, sí, muy bien. Sí, en la predictora de fábrica todavía no hay un FUE, de conformidad de obra, ¿no? Pero ahí solamente hay un proyecto, no hay todavía notificación. Claro, correcto. Entonces, en ese caso, la pregunta es, ¿puede haber una licencia de edificación? En verdad, el tema es muy, muy discutible, ¿no? Pero si en la predictora de fábrica te dan una licencia, y entiendo yo que eso es cuando ya el terreno tiene habilitación urbana, ¿no? Entonces, veo muy difícil realmente, veo muy difícil que cuando tengas solamente un proyecto de habilitación urbana, ya la municipalidad te esté dando una licencia de edificación, ¿no? Porque imagínense que haces la construcción y no tienes todavía en este caso, pues, la autorización, la realización de obra. Ahora, pero en la práctica, la gente construye sin licencia, ¿no? Y sin habilitación urbana, ¿no? En la práctica ocurre eso, pero no tienen licencia. Lo que hacen ahí, hacen una prescripción de dominio, prescriben el terreno, y luego, una vez que esté prescrito el terreno, inscriben su propiedad, y luego declaran la edificación bajo la ley 27957, que no necesita una resolución de obras, ¿no? Y tampoco necesita la intervención de la municipalidad. Entonces, esa es la forma como han estado saliendo de ese problema. Muy bien. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Una pregunta, por favor? A ver, aquí tenemos otra pregunta. Bien, aquí hay una buena pregunta. Dice, el Decreto Supremo 029/2019 vivienda establece el artículo 3 que basta con la aprobación de la habilitación urbana para otorgar licencia, más aún si es con construcción simultánea. Ya, está bien. Pero en este caso, la pregunta es, ¿esa licencia, Gina, ingresará al registro? No va a ingresar al registro, ¿no? O sea, lo que estamos viendo nosotros es si esa anotación, ese proyecto, no va a ingresar al registro, ¿no? Es decir, puedes tener la autorización de la municipalidad, pero no se va a inscribir todavía, ¿no? A lo que yo voy es al tema registral, ¿no? Claro, para ingreso al registro van a necesitar conformidad de obra, ¿no? ¿Cuándo ingresaría en el registro? Cuando ya tenga la resolución de obras, ¿no? Reitero, salvo que ustedes hagan una especie de regularización, ¿no? O sea, con la ley 2757, ¿no? En esos casos no necesita resolución de obra. Estamos hablando, claro, así es, correcto, Gina, así es, correcto, sí, sí. Sí, estamos en lo mismo, ¿no? Yo lo estoy vinculando mucho con el tema registral, ¿no? Porque efectivamente, como tú dices, puedo tener mi licencia y puedo edificarlo, pero la pregunta es, y si es que esa que trae fábrica no se inscribe, tendrá algún eh, mejora económica en el bien. Lo veo un poco más complicado, ¿no? Entonces, es lo que le digo, ¿no? Cuando nosotros vemos un tema de saneamiento, ¿ya? Hay que enfocarlo de ese lado, ¿ya? No tengo resolución de obras, correcto. ¿Cómo puedo declarar mi edificación? ¿No? Bueno, tendría que hacer con la ley 27557, ¿no? El principio, ¿no? Ya, no tengo inscrito mi derecho a propiedad. Ya, no tengo un título de propiedad. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer una petición de acceso a dominio, correcto. Entonces, siempre las normas nos dan mecanismos. Ahora, ¿y qué puede reemplazar una habitación urbana? Eso sí es complicado, ¿no? Tendríamos que irnos a las normas de saneamiento de COFOPRI, y efectivamente en esos casos
lo que existe pues es un acto de saneamiento, ¿no? Que en los hechos, señores, equivale a una habilitación urbana, ¿no? ¿Ya? O sea, es decir, en los hechos, un acto de saneamiento que hace COFOPRI, cuando escribe el PTL, plan de utilización, ¿ya? Y se hace las inscripciones individuales, ¿ya? En los hechos, equivale ya a una... Un ratito, por favor. En los hechos equivale pues a una habilitación urbana, ¿no? Entonces, señores, eso sería, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta más adicional? Sí, sí, Javier, te escuchamos. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola. Bien, doctor, espero que ustedes también muy bien. Doctor, justo que acabe de tocar el tema de COFOPRI, hace unos días estuve en un taller por parte de la CAP y Ya, tocaron correcto. una especie de conversatorio y tocaron justamente ese tema ante varias preguntas, ¿no? Porque la norma textualmente para el tema de lo que es licencia de edificación nos dice que tiene que contar con habilitación urbana aprobada. Entonces surgió el tema de que bajo el proceso de saneamiento que tiene COFOPRI, no existe Ujú. una habilitación urbana, o sea, como tal, una Sí, resolución de habilitación urbana. No correcto. obstante, había dos líneas, ¿no? Los que dicen, pero en sí, en el fondo, ya hay una lotización inscrita, un PTL inscrito, ¿no? Entonces le consultaron inclusive al propio, creo que ponente del área técnica del ministro de Vivienda, que justamente también estaba explicando el tema urbano en relación a las normas competenciales que ha surgido con el tema de San Isidro, Surco, me parece, con el Ministerio de Vivienda, San Isidro, me parece, Sí, de sí. otro tema. Y le hicieron una consulta y él mencionó que la ley sí contempla una figura especial para licencia de edificación modalidad A bajo la figura de los proyectos de vivienda, pero tan solo eso. Y entonces surgió la duda, que si al final es aplicable o no para las diferentes otras modalidades, ¿no? Y otros tipos de proyectos que no son de programas de vivienda. Entonces, por ahí surgieron el tema de que, bueno, deberían de regularizar la habilitación. ¿Quién? La municipalidad. ¿De qué manera? De oficio. Pero yo me pregunto, si esa figura sea aplicable, me parece un poco ilógica porque ya existe un trazado de lotización inscrito. ¿Cómo va a ser una habilitación urbana sobre una lotización ya inscrita con un PTL inscrito? Entonces, el tema es que no la tienen clara tampoco ni la propia CAT en este caso, ¿no? En realidad, mire, es muy absurdo porque COFOPRI cuando ingresa, ya, lo que hace primero es un diagnóstico, ¿no? Y Ujú, revisa toda la documentación legal y luego hace un trabajo de catastro. Y luego de eso, lo que señala son áreas de equipamiento urbano. Prácticamente ujú. equivalen a costos reglamentarios. O sea, entonces, en Exacto. otras palabras, estarías dejando sin efecto toda la labor que ha hecho COFOPRI. Entonces, no tiene sentido. Exacto. Sí, sí, Es más, sí. Y justo mencionaron ese tema porque yo también lancé la pregunta y creo que ni ellos mismos la tenían clara y sí entendían de que tendría que haber una figura que aclare el tema normativo con relación a todas aquellas áreas que se han formalizado a través de COFOPRI, porque textualmente no está plasmado, ¿no? En la propia ley, ¿no? Pero yo he sí, visto, y yo he tengo el visto mismo criterio que ustedes mencionaron, ¿no? el proyecto de ley de la ley 2190, ¿no? Nos invitaron a una charla para poder dar opiniones, nos pasaron un proyecto de ley. Y en ese caso, sí se lleva a considerar ya aquellos saneamientos que hay con COFOPRI que ya no van a necesitar habilitación urbana, ¿no? Pero es un proyecto todavía, no salió aprobado todavía. Definitivamente hay un Sí. vacío, hay un vacío. Pero ya Ajá, en el proyecto sí, de ley se está contemplando, ¿no? Sí, sí, sí. coincido contigo, efectivamente. Si ya pasaron por un tema de saneamiento de COFOPRI, pues es absurdo ya hablar de una habilitación urbana, ¿no? Muy bien, Exacto. Bien, doctor. muy bien. Gracias. Aquí hay una pregunta interesante. Encarnación dice, ¿en qué artículo de la ley 20090 señala que los funcionarios pueden solicitar la independencia? Bien, eso está en el 1426, ¿no? El 1426 modifica, pues, a la ley 20090. Lo voy a compartir ahora con ustedes. Un momentito, por favor. Un segundo, señores.
Ya. Un momentito. Ya, ahí está, miren. Voy a acomodar este cuadro acá. Ya. Ya dice, el procedimiento de alteración urbana se inicia con la disposición fundamentada de la municipalidad, lo cual notifica a los poseedores, ¿no? A los titulares y a los poseedores. Y aquí está el artículo 24, ¿no? Que ha sido modificado por el 1426, ¿no? Y dice lo siguiente. La inscripción individual, dice, ¿no? A ver, inscripción individual hay que entenderlo como ¿cómo le puedo decir? Como si fuera independización, ¿no? La inscripción individual de los lotes resultantes de la elección urbana de oficio, ¿ya? Es gestionada por el titular registral, ¿ya? Por el titular registral, ¿ya? O por organización con personalidad jurídica, ¿ya? Ya. Entonces, aquí tenemos pues la base legal. Los posesionarios, reitero, pueden también pedir las independizaciones, pero no se va a inscribir a favor de ellos, ¿no? No se va a inscribir a favor de ellos, porque, reitero, la independización será pues a favor de los titulares registrales. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, entonces miren, hoy día hemos estado conversando de diversos temas que tienen con la habitación urbana, pero de repente hay unos puntos que no hemos todavía considerado, ¿ya? Vamos a ver ahora. Creo que podemos profundizar un poco lo que es el proyecto de habitación urbana, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante. Ya, a ver. Si usted, pónganse vamos a decir que existan dos grupos, ¿ya? Un primer grupo van a estar conformados por los propietarios, ¿ya? A ver, imaginemos que Wendy y Janio representan a los propietarios, ¿ya? Wendy y Janio representan a los propietarios. Mientras que su compañera Encarnación, ¿ya? Y Gina va a representar a los compradores, ¿ya? A ver, la pregunta que le haríamos primero, a ver, si ustedes fueran los propietarios, ¿en qué les convendría a ustedes que se inscriba el proyecto del desarrollo urbano? ¿Sí? ¿Alguna respuesta? A ver, la pregunta nuevamente. ¿En qué les conviene a los propietarios inscribir el proyecto de habitación urbana? ¿Ya? Garantiza la transferencia de lotes. Ya. A ver. Y a nivel de los compradores, ya imaginemos que ustedes fueran los propietarios, ¿ya? A todos ustedes les conviene inscribir el proyecto de habitación urbana y algunos me dicen que garantiza la transferencia de lotes.
el hecho que ustedes inscriban el proyecto de habilitación urbana significa necesariamente que voy a transferir después los lotes, eso me está garantizando. Ya, garantiza la independización para los compradores. Ya. Ya, garantiza que se está haciendo un procedimiento de manera formal, ya. Ya. Ya, vamos a llegar ahí con una primera conclusión, ¿ya? Una primera conclusión es que efectivamente da publicidad, ¿no? Es decir, cuando el propietario realice la anotación preventiva de un proyecto, da a entender, primero, que se da a conocer que aquí se va a implantar una habilitación urbana y que tiene formalidad. Eso todos estamos de acuerdo, ¿ya? Garantiza la adquisición con los servicios básicos. Ya, a ver, eso de garantizar, yo tengo unas dudas, porque el hecho que yo inscriba un proyecto de habilitación urbana no significa necesariamente que voy a realizar la realización de obra, no necesariamente, ¿no? Y tampoco significa necesariamente pues, que voy a adquirir el servicio básico. Lo que yo sí estaría de acuerdo con ustedes es que va a publicitar, ¿no? Va a publicitar. Y además hay un tema que ustedes no han mencionado, es el financiamiento, ¿no? Cuando un propietario quiere autofinanciarse en la ejecución de la realización de obras, lo que hace es anota el proyecto y preindependiza los lotes. Y con esas transferencias y esas notaciones preventivas de compra-venta garantizadas, va autofinanciándose, ¿ya? Y va pagando, pues, seguramente algunos profesionales que están haciendo las obras, ¿no? Muy bien. Dice, se efectúa el cambio de uso del predio de rústico urbano y de ahí recién se puede. Medida será jurídica, ya. Muy bien. Sí, sí, en esa parte sí. Sí, correcto, correcto. Sí. Muy bien. Ya, aquí hay una pregunta que hace Kira, ¿ya? Dice, ¿una municipalidad puede realizar una habitación urbana de oficio en un predio de propiedad privada? Ya, bien. Bien, bien, bien. Muy buena pregunta. Ya, a ver, vamos a discutir eso. La habitación urbana generalmente se hace en los predios de propiedad privada, ¿no? ¿Correcto? No, es decir, yo no necesito que un predio esté a favor del Estado para hacer una habitación urbana de edificio. Es más, rara vez se hace una habitación urbana cuando es un predio del Estado, ¿no? Porque es un poco complicado que el Estado haga una habitación urbana de edificio en un predio estatal. Generalmente en predios estatales ingresa a Confopri y Confopri realiza actos de saneamiento. Entonces, sí, sí, efectivamente, la habitación urbana de edificio generalmente opera en predios privados. Ustedes me dirán, pero ¿necesitas autorización del titular registral? Ya, ese es un tema muy, muy interesante. Ya. A ver, quisiera antes de eso tocar un poco el tema de derecho a propiedad. ¿Ya? Algo breve nomás, ¿eh? No voy a extender mucho. Miren, el derecho a propiedad, cuando surge el derecho a propiedad, ¿ya? Era vista en modo vista, de un punto de vista individualista, ¿no? Entonces, se tenía la idea que el propietario podía, pues, hacer y deshacer, ¿no? Era una visión absoluta. Entonces, bajo esa visión, ustedes dirán, pues, no procede una habilitación urbana de oficio cuando es en particular, porque yo no he autorizado, pues, que exista una habilitación urbana de oficio, ¿correcto? Muy bien. Y luego ya el derecho a propiedad, y sobre todo a partir de la edad moderna, se piensa, pues, de una forma diferente, ¿no? La propiedad no es un derecho absoluto, es un derecho relativo, y que se pueda desmembrar, ¿no? Yo puedo utilizar de la mejor manera la propiedad, pero siempre respetando, pues, lo que es el orden público, ¿no? Lo que es el orden público, y respetando también las normas urbanísticas, ¿correcto? ¿Ya? En ese sentido, señores, en ese sentido, el derecho a propiedad, a no ser de carácter exclusivo, o sea, se tiene que cumplir con ciertas normas urbanísticas. Ya. Lo que dice la ley 2290 es que se va a notificar a los titulares, a los poseedores. Correcto. Y reitero, ¿qué pasaría si es que un propietario se opone y dice, no, yo no quiero que haga una habitación urbana de oficio? ¿Ya? Y demanda a la municipalidad para impedir que se haga una habitación urbana de oficio. ¿Ya? Entonces, en este caso, es muy interesante, ¿no? Muy interesante porque
acuerdas un poco lo que pasó con el Jockey Club, ¿no? El Jockey Club tuvo un problema con la municipalidad, ¿no? La municipalidad tuvo que expropiar esas áreas porque necesitaba ampliar sus vías. Y el monto que le reconocieron al Jockey Club fue ínfimo, ¿no? Entonces fueron al Poder Judicial y le reconocieron el valor que era. Entonces yo creo que aquí hay un conflicto efectivamente entre un bien común, esto es, cuando se hace una habilitación urbana, se reconocen también las vías, se reconocen los aportes reglamentarios. Entonces, un particular pudiera oponerse en principio, puede oponerse. Pero reitero, como regla general, todas las personas están contentas de que se haga una habilitación urbana de oficio porque la van a reconocer, ese predio va a tener un mayor valor económico, ¿no? Si como predio rústico pues valía sus $20,000, con una habilitación urbana ya reconocida y escrita, sube pues el doble, ¿no? El triple. Entonces, en principio no creo que exista un conflicto, salvo pues que la municipalidad abuse de repente y empiece a coger áreas que no le correspondan, ¿no? De repente ahí sí se podría amparar. Pero en principio, en una habilitación de un edificio no tiene como finalidad afectar derechos de las personas, de las áreas útiles, ¿no? Es decir, la municipalidad lo que buscaría en una habilitación de un edificio como regla general es reconocer lo que ya existe. No sé si me dejo entender. Si hay un área que han destinado para parque, esa área se le va a reconocer. Si no hay ningún aporte reglamentario, no hay problema, sí puede realizar una habilitación de edificio. ¿Ya? En ese sentido, no creo que exista algún tipo de inconveniente. Muy bien. Dice, una municipalidad puede hacer habilitación urbana en un predio municipal, pero no se encuentra su jurisdicción. No, tiene que respetar la jurisdicción, definitivamente, ¿no? Tiene que respetar la jurisdicción, es decir, cada municipalidad distrital es competente en su jurisdicción. Y aquí hay un conflicto de jurisdicción también a veces. A nivel registral, eso está contemplado en el reglamento de predios, dice que si hubiera un conflicto de jurisdicción, tiene que haber una resolución judicial que resuelva ese conflicto de jurisdicción. Sí, Encarnación, levantaste la mano, sí. Sí, profesor, quería hacerle una consulta. ¿Ya? Anteriormente vi un caso en que, digamos, por una resolución de gobierno, eso fue en la época del gobierno de Velasco, ¿Ya? digamos, pasó la carretera por una serie de predios. En ese caso no hicieron ningún procedimiento de habilitación urbana. Correcto. Ahora, eso lo hicieron para, digamos, acceder a las instalaciones del IPEN. Posteriormente, bueno, era una vía exclusiva para acceder a esas instalaciones. Posteriormente, digamos, eso se pobló, los alrededores de la vía ya no era de uso exclusivo para el IPEN, y ya el IPEN no quería, digamos, darle mantenimiento a algo que estaba siendo usado por Tutilimundi, ¿no? Entonces quería entregar esa vía a la municipalidad, pero sin embargo no se sabía cómo era el mecanismo como para poder, digamos, recepcionar esa obra, qué tenía que hacerse en ese entonces. Correcto. Bien. Efectivamente, ha habido muchos cambios normativos en tema de habilitación urbana, ¿no? Y ahí nosotros hemos visto resoluciones muy antiguas también, ¿ya? Muy antiguas, y ya no calzaban efectivamente, ¿no? Y han tenido que se han obligado a adecuarse, ¿no? He visto también, el caso que usted plantea es muy interesante, que había una antigua habilitación urbana muy antigua, que antes había una especie de una vía, pero actualmente no era vía. Entonces, ahí yo estaba dándole vueltas, ese título sí tachado unos 5 veces, creo. Y lo que todos los registradores pedían pues era una modificación de habilitación urbana, ¿no? Es decir, en ese momento, habían ellos, como todavía no estaban establecidas las vías, ¿ya? De forma formal, la municipalidad había establecido una especie, o el propio propietario había establecido una especie de vía interna, así que ellos daban una vuelta, ¿no? Pero actualmente ya con la habilitación urbana, ya no era así. Ya existían unas vías grandes y esas vías internas ya no eran. Entonces lo que exigía el propietario es que desaparezca esa especie de carga que había y permitía pues su inscripción registral.
permitía esa inscripción registrada, ¿no? Entonces, me acuerdo que hubo una resolución de la municipalidad en la cual un poco lo que hay que entender es que al haberse aprobado ya las licencias urbanas de los predios contiguos, ¿no? Esas áreas ya no eran consideradas como vías, sino prácticamente pues eran considerados bienes de propiedad privada. Y lo que quería ese particular era vender esas áreas. Pero tenía ese obstáculo, ¿no? Ese obstáculo que en la partida parecía como una carga, ¿no? Entonces el usuario reclamaba que se pueda considerar esas áreas como privadas. Entonces, en base a esa resolución, al final se llegó a inscribir la resolución y ahí fue donde se quedó, porque no sé si ellos habrán logrado transferir, ¿no? Entonces, en el caso que plantea su compañera, si han quedado ciertas habilitaciones urbanas, se puede decir, en un determinado etapa, ¿no? En principio yo sería la idea que ir a la municipalidad, ¿ya? Y tratar de adecuarlo, ¿no? La nueva normativa, ¿no? Porque tenemos muchas normas, bueno, tenemos las normas de actualización que hemos visto, que basta que esas habilitaciones urbanas antiguas hayan sido aprobadas con esos antiguos reglamentos, ¿ya? Con eso debería pues, ser suficiente, ¿no? Y se distribuía pues el cambio. Sin embargo, también reconocemos que hay habilitaciones urbanas muy antiguas que no están en esas normas. Entonces, ¿qué hago con ellas? ¿Cómo pueden inscribirse su recepción de obra? Bueno, ahí pudiera ser una habilitación urbana de oficio, pero el problema con la habilitación urbana de oficio es que no todas las municipalidades lo van a hacer. Y nos quedaría el camino de la habilitación urbana ejecutada. Pero el tema de la habilitación urbana ejecutada también depende de los propietarios. ¿Qué pasa si a los propietarios no les interesa? Entonces, sí tenemos este problema que presenta su compañera. ¿Cómo genero vías, no? ¿Cómo se generan vías? Generalmente la vía se genera cuando existe una habilitación urbana. ¿Qué otra forma de vía se genera? Acuérdense ustedes de la servidumbre. Antes de que existan pues ese tema de habilitaciones urbanas, las personas querían transitar, establecían servidumbre. Ustedes van a encontrar un montón de partidas registrales con servidumbre. Y que muchas veces, actualmente ya no debería existir porque ya están habilitados los terrenos. Y el tribunal se ha pronunciado, el tribunal ha dicho, hay que ver si servidumbres afectan o no afectan realmente. Entonces, en principio, sería en ese lado, ¿no? Es decir, verificar si en ese momento en el cual se autorizaron esas áreas, existía una norma, ¿no?, vigente en ese momento. Si es que no la ha habido, tendríamos que ver, pues, la forma como se puede, con una resolución de la municipalidad, tratar de establecer, ¿no? Va a ser de repente una modificación de vías. A ver, un caso que tuve hace años era que la Municipalidad Metropolitana de Lima había elaborado un plan de desarrollo urbano y había diseñado unas vías, así. Pero esas vías las había diseñado por los años 70, ¿no? Y actualmente pues ya existía vivienda. Entonces cuando el COFOPRI quiere sanear encuentra ahí, dice, pero según mi plan de desarrollo urbano, estos son vías. Entonces no quiere titularlos a esta porción que está frente a la avenida. Y esas áreas hasta ahora todavía no se pueden titular porque en cada partida registral, aparte que le han recordado sus terrenos, aparte de eso, siguen apareciendo como carga, siguen apareciendo como afectación indebida. Entonces, ahí pues la salida es que COFOPRI rectifique nuevamente las áreas, porque a nivel de la municipalidad salió una ordenanza diciendo que esas áreas ya no estaban afectadas en vías porque se habían corrido pues al otro lado. Entonces, a lo que voy es, puede haber una realidad legal, ¿ya?, pero en los hechos puede ser algo distinto. Entonces, por ello es que nosotros tenemos que encontrar la mejor forma cómo compatibilizar ambas realidades. Y ni qué decir con el registro, ¿no? En el registro muchas veces aparecen periodos rústicos, pero ustedes van al lugar y va a aparecer pues que no son periodos rústicos, son prácticamente periodos urbanos. Entonces, la tarea de ustedes, que les gusta mucho el saneamiento, es cómo hacer que lo que aparece en esa realidad física se advierta en el registro. Y ahí está el trabajo de todos ustedes. Buscar normas, jurisprudencias, coordinar con entidades, porque el trabajo de saneamiento aquí es municipalidades,
bastante normativa especial que existe al respecto. No sé si otra pregunta, por favor, otra pregunta. Profesor, disculpe. Sí, ¿Hubiera cabido allí la figura de la expropiación? ya, ahí está. Vamos a hablar de la expropiación, porque es un tema muy interesante. Mm, a ver. Y para eso quisiera tocar dos casos, ¿no? Uno, el caso de Jorge Chávez, del aeropuerto Jorge Chávez, en el cual, como ustedes saben muy bien, que ahí sí se han hecho expropiaciones, ¿ya? No se hubiera podido realizar el tema del aeropuerto Jorge Chávez si no hubiera habido las expropiaciones. Entonces, ¿cuándo proceden las expropiaciones? Cuando hay una propiedad inscrita, ¿no? Una propiedad inscrita y sobre ella van a pasar, pues, vías, ¿no? Entonces, en este caso, ¿ellos hicieron ampliación urbana? No, no hicieron ampliación urbana. Así lo hubieran hecho, nadie se hubiera imaginado, pues, que el Jorge Chávez iba a incrementarse tanto, ¿no? Entonces, ya. Lo otro, en San Marcos. En San Marcos, la municipalidad ha afectado gran parte, y ahí tampoco ha habido expropiación, ¿no? No ha habido expropiación ahí tampoco. Claro, como es un terreno del Estado, usted habrá pensado, pues aquí, si me mete el Estado, ¿a qué voy a expropiar, no? Simplemente, ¿no? Pero en el caso de los predios urbanos, y de particulares, la pregunta sería, ¿por qué algunas veces se hace expropiación y otras veces no? Esa es la pregunta que debemos responder, ¿no? Según mi punto de vista, si que tú tienes ya una habitación urbana y la municipalidad decide hacer vías afectando tu derecho a propiedad, tiene que haber expropiación, ¿ya? Pero si es que tu predio es rústico nada más, ¿ya? Y tú solicitas hacer una habitación urbana, ahí la municipalidad va a aprovechar para el tema de las vías. Entonces, ahí no habría expropiación desde el punto de vista, ¿ya? A ver, dice, en el caso concreto, estimada, sí pudiera hablarse de la expropiación, siempre y cuando se haya acreditado que esos bienes estén ocupados, pues, con fines de particulares, ¿no? En esos casos, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Muy bien. Aquí otra pregunta dice, si de acuerdo al plan de desarrollo urbano, ya, un ratito, de acuerdo al plan de desarrollo urbano, hay vías proyectadas que afectarán a la propiedad privada. ¿Puede la municipalidad inscribir una carga sobre esta propiedad? Es así como Bien, bien. Este tema tiene que ver con el derecho de vía, ¿ya? El Ministerio de Transportes, ¿ya? Tiene normativa especial, esto es la 3530 y el 1192, que habla del derecho de vía. Entonces, el derecho de vía es una carga que se va a inscribir en el registro, ¿ya? Y que va a tener una duración aproximada de 5 años. Entonces, si una persona compra un inmueble en el cual aparece ya anotado un derecho de vía, se entiende que ese predio puede ser materia de exploración, porque si es que está en desacuerdo el propietario, ¿ya? Efectivamente va a tener que haber una explotación, ¿no? Entonces, sí necesitamos aquí una resolución, en ese caso, de la entidad que está haciendo Provías, ¿no? Provías se encarga de inscribir esos derechos de Provías. Y en el derecho de vía se inscribe, ¿no? Y luego lo más probable es que vaya a haber una expropiación, ¿no? O puede haber un trato directo, ¿no? A veces se ponen de acuerdo y pues ahí no habría mucho inconveniente, ¿no? Muy bien. Bien, señores, ¿alguna pregunta, por favor? Voy a buscar Voy a buscar ahorita en estos momentos, si tengo ese material. Un ratito, por favor. Un ratito. Estoy buscando el material. Un ratito, por favor. Estoy buscándolo acá, en la computadora ya están arreglando. Un segundo, señores. Muy bien.
Notita, por favor. Ya está. A ver, acá lo tengo. Un ratito. Vamos a poner derecho de vías. Un momentito. Ya, yo lo encontré, señores. Voy a descargarlo ahorita. Voy a compartir pantalla ahora. Ya ver. ¿Pueden ver mi pantalla, señores? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctor, estamos apreciando la pantalla. Ya, mire, esa vez que me tocó exponer, sería un buen tiempo. Ya, vamos a ampliar. Y hablamos de límites, limitaciones, ¿no? Diferencias, ¿no? Bien, vamos a ir ahora. Propiedad, la zonificación, acá está el conjunto de normas técnicas, ¿no? Urbanísticas. Esto, tú pasas este material, Ángel, ya, para que lo tenga, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Y aquí está la habitación urbana, restricciones legales, ya, convencionales, limitaciones administrativas, ¿ya? La ley 3230, aquí está la anotación preventiva, carga registrar en las áreas de terrenos que comprenden derecho de vía a las carreteras de la red nacional, regional o local. Entonces, artículo 52 de la ley 3230. Los efectos, es lo que nos interesa. ¿Cuáles son los efectos de la inscripción del derecho de vía? Por la anotación preventiva de derecho de vía en el registro de predios, se presume que toda persona tiene conocimiento de aquel y advierte de la existencia de una afectación sobre el predio por la ejecución de una obra vial, lo cual va a ser materia de adquisición, ¿no? A través del trato directo o la expropiación de la entidad ejecutante. Las áreas que forman parte del derecho de vía quedan excluidas de las acciones de saneamiento físico legal por cualquier entidad. Es decir, acá no puede entrar COFOPRI, no puede entrar el gobierno regional, no pueden ser saneados, ¿no? Y así como los procesos iniciados al amparo de la ley 2557, tampoco puede aplicarse la regulación de edificaciones, ¿ya? Una vez que se anote el derecho de vía, prácticamente es como si fuera un congelamiento, prácticamente, ¿no? Entidad competente. Para las vías que comprenden la red vial nacional, departamental o local, el funcionario competente establecido por la Constitución legal y vigente está facultado para solicitar mediante oficio de registros públicos la inscripción de la notación preventiva del área que comprende el derecho de vía y la inscripción de la carga registral. Asimismo, la inscripción podrá solicitarse solo en mérito de dispositivos legales que precisen el derecho de vía. Vigencia. La notación preventiva y la carga registral del derecho de vía tendrán una vigencia de 5 años, a partir de la fecha de inscripción de la anotación o cuando el funcionario competente que solicitó su inscripción requiera su levantamiento y cancelación. Bien, esto es entonces lo que es derecho de vía. Ya, dejamos un rato acá. Ya. Vamos a ver, aquí hay otra pregunta que nos hacen. Dice, a ver. Dice, los lotes de vivienda, ¿a favor de quién se inscribe registralmente? Ya, se van a inscribir los lotes de vivienda a favor, pues, del titular registrado, ¿no?
quedar inscrito. Es decir, no vamos a inscribirlo todavía a favor de los poseedores, porque ellos tendrían que hacer de repente acciones de saneamiento como prescripción de dominio, por ejemplo, ¿no? Dice, si de acuerdo al plan de desarrollo urbano hay vías proyectadas que afectarán a propiedad privada, ¿puede la municipalidad inscribir una carga sobre estas? Ya, entonces aquí puede ser como derecho de vía, ¿no? Amparándose en la ley 3230, ¿no? En principio, ¿no? Y dice, y si es vía solo local, la cual es proyectada por la municipalidad, ¿hay alguna norma que ampare a la municipalidad para que solicite la inscripción de derecho de vía? Sí, la ley 3230, habría que evaluarla, ¿no? Ya, dice, cuando existe una copropiedad, ¿cuál es el número mínimo de copropiedades que estás de acuerdo? Ya. Según la ley, basta el 51%, ¿no? Es decir, si son 10, 6 están de acuerdo, ya sería suficiente, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta las acciones y derechos que tiene cada uno. Es decir, la norma debe estar pensada para los porcentajes, las cuotas ideales que tenga. Puede ser que alguien tenga, solamente un copropietario tenga el 51%, él solito puede decidir, no necesita la autorización de nadie. Muy bien. Bien, señores, ¿alguna otra pregunta, por favor? Voy a aprovechar para pasar estas diapositivas a Ángel. Ya está. Muy bien. Un ratito, por favor. Muy bien. Voy a pasar entonces los materiales. Oye, miren, vamos a... Un ratito, por favor. Vamos a ver unos aspectos que ustedes más están preguntando. Uno de ellos también es la expropiación. Vamos a ver algo rápido sobre la expropiación en esos tiempos que nos queda, ¿ya? Ya, algo rápido nomás, señores. Nos queda todavía tiempo. Ya hemos hablado de derecho de vía, ¿ya? Ya, la expropiación, derecho administrativo, efectos del derecho civil, ya, causal de expropiación expresa y previamente establecida en la ley. Aquí hay que ver que existen dos normas, ¿no? Una ley autoritativa y una ley que ejecuta. Ya, en la expropiación vamos a ver esos dos tipos de normas. A ver, aquí hay una pregunta de su compañero, dice, según el Decreto Supremo 0229 de 2019, las mujeres pueden efectuar rectificaciones de oficio. Ah, ya, muy bien. ¿Hasta cuándo se permite el área? Ya. Muy buena pregunta. Mm, ya. Muy buena pregunta. Ya vamos a dejar un rato. Vamos a atender la pregunta que hace su compañera, Gina. Mira, Gina, la ley no hace una distinción, una limitación normativa, ¿no? Ya. Eso sería importante tenerlo en cuenta. ¿Cuánto se puede rectificar? En principio, pues, no te lo pudiera indicar exactamente, ¿no? Porque puede ser que sea 100 metros, 2 metros. Pero siempre y cuando necesitas su proposición, ¿no? Porque si hay su proposición, ahí no va a proceder la rectificación. En teoría, al menos, la superposición debería proceder cuando lo que busco con esa rectificación diaria es que el predio pueda ingresar al registro. Si hubiera un acrecentamiento de área y hubiera superposición, no va a proceder. Regularmente sería cuando hay disminución de área, ¿no?
Entonces, ahí creo que no habría ningún problema, ¿no? Pero si es que no fuera así, yo creo que ahí puede haber supervisión de áreas y entonces yo creo que ahí no procedería, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, señores, por favor, adicionales? Muy bien. Sigamos, señores. Vamos a ir entonces viendo lo que le están haciendo ustedes. Le está hablando de la expropiación, ¿ya? Y le decía a ustedes, pues, que esta ley, la 2617, que habla de transferencia forzosa, actualmente ya, pues, ha sido reemplazada por la 1192, ¿no? Actualmente la norma que sustenta la resolución es la 1192, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con la expropiación? El tema justiprecio. El otro también es que limita mucho la calificación registral, ¿no? Actualmente se hace por el mérito a formularios nada más, ¿no? Esta es la norma anterior, la 30025. Aquí hablan sujetos activos, sujetos pasivos, las etapas, trato directo, la expropiación en sí misma, las tasaciones. Muy bien. Entonces, ahora, la expropiación también dice que, a ver, ¿tienes otra pregunta? Si sobre una parcela pasa una vía arterial y la parcela se divide disminuida, ¿tiene derecho el propietario a pedir una retribución económica? Aquí, en Ministerio de Vivienda, el propietario es una muy buena pregunta. A ver, en principio, sería saber, pues, quién está ejecutando, ¿no? Si es una vía arterial, tengo entendido yo que la competencia era el MTC, ¿no? Entonces, en ese sentido, un ratito, por favor, un ratito, un ratito. Ya, a ver, efectivamente, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que ahí sí va a afectarse el derecho a propiedad. eh, y es una propiedad inscrita. eh, yo creo que sí, ahí habría que haber un tema de expropiación. Ahora, pero hay un tema que es discutible, ¿no? ¿Qué pasaría si esta empresa inmobiliaria ya está en plena agitación urbana? Y ahí podría hablarse de expropiación. Yo creo que no, porque es el mismo propietario que está sometiéndose a las reglas, ¿no? Pero si es que la municipalidad está elaborando unas vías y va a ejecutar las vías, o en este caso el Ministerio de Transportes, unas vías arteriales, yo creo que sí, ahí habría que pedir pues que se haga una expropiación. No hay habilitación urbana, ya, correcto. Sí, yo creo que sí. El tema es el valor, ¿no? Generalmente hacen una valorización a nivel fiscal, ¿no? Como dice Javier, habría que ver cuál es la competencia, ¿no? Si local, la municipalidad, efectivamente, ¿no? Si es regional, pues aquí tendremos que ver con los bienes regionales, ¿no? En este caso, dicen que es arterial. Una vía arterial comprende, es como si fuera una panamericana, no creo, ¿no? No es una vía expresa, ¿correcto, Chile? Es menor, correcto. Tal vez aquí tendríamos que tocar las puertas a la municipalidad todavía, ¿no? Ahora, aquí habría que ver si es de la municipalidad distrital o provincial, pero si es arterial, este, tal vez sea solamente cercado, ¿no? Cercado a Lima, ¿no? Cercado a Lima, tal vez si fuera solamente Lima, ¿no? Parecería que fuera más distrital, ¿no?
Y arterial debe ser provincial ya, dependiendo, ¿no? Dependiendo. Tiene que ver el plano del MTC, ¿no? Correcto, sí, sí. Ahí sí no lo tengo muy claro. Porque, ¿qué cubre, no? Si es una vía interna nada más, sería local, ¿no? Pasaje. Pero si va a abarcar no solamente ese predio, y también fuera más allá, entonces sería pues la provincial en todo caso. Pero en fin, tendrías que ir con la Municipalidad Metropolitana de Lima en todo caso. Lo interesante sería que aquí debería haber pues una ecuación, ¿no? O sea, cuál es la norma que ellos tienen para que puedan hacer esa pista. O lo que van a tratar, de lo que van a tratar de llegar es un acuerdo, realmente ya un acuerdo, una transferencia que lo haga pues, la empresa inmobiliaria a favor de la municipalidad en principio, ¿no? Pero también hay otra potestad, ¿no? A veces ellos hacen un cambio, ¿no? Como se les sale muy oneroso pagar, lo que van a hacer de repente es pasar por un costado, ¿no? Si fuera ya, ¿cómo le puedo decir? Si fuera ya necesario, en ese caso sí, pues tendría que haber una expropiación, ¿no? Si es que no llegan a un buen acuerdo al principio, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, señores, por favor? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Ya, a ver, Antonio nos dice, muy bien. Dice, si se tiene un predio el cual está registrado y posteriormente se observa que se encuentra en una zona de riesgo natural de un aluvión, ¿se pierde totalmente el predio? A ver. El predio, como consecuencia de un aluvión, ha quedado, se puede decir, en zona de riesgo. O sea, antes no era zona de riesgo, ¿correcto, Anthony? Recién con aluvión, se ha convertido, sí, ¿correcto? ¿Así es, Anthony? Ya. Miren, en realidad, aquí habría varias cosas, ¿no? A ver. Tenemos unas normas de Código Civil que hablan, pues, de la accesión, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo acá un terreno, ¿ya? Y luego, viene un huaico, ¿no? Y se le lleva esa tierra y lo ubica en otro lugar, ¿no? Y tú, claro, correcto, claro, así es. Entonces, lo que antes no era útil, porque había agua y ahora ya es un terreno. Entonces, en esos casos, la accesión es una forma originaria de adquirir propiedad, ¿no? Entonces, en este caso, lamentablemente, Antonio, si ese terreno ya está, ya se convirtió en zona de riesgo, eh, tendrías que hacer trabajos para que puedas utilizarlo, ¿no? No creo que así nada más te den las licencias, las autorizaciones. Y yo creo que demandaría mucha inversión de por medio, ¿no? A ver, eh, por ejemplo, en Carabello yo veía que habían hecho, no sé si ustedes han visto las arcillas, ¿no? Hay unos cerros que tienen mineral que se llama arcilla y lo van sacando, ¿no? Entonces había una mina, ¿no? Entonces lo sacaban. Entonces hizo un hueco profundo, ¿no? Y ¿cuántos metros tendría, pues? 200 metros, de repente, no sé, un poco más, de repente, cuando uno pasaba con el bus y miraba ese hueco y le daba marea, porque era muy hondo, ¿no? Y estaba justamente entre Caraballo, límite con Zapallar, casi. Entonces, uno pensaba, pues, que ese predio no sirve, ¿no? O sea, una cabeza tenía ese predio
no tiene ni un valor, ¿no? ¿A quién se le ocurriría construir una casa ahí, ¿no? Pero miren, ¿ah? Alguien por ahí, el dueño puso un aviso, se recibe en desmonte. ¿Cuántos años habrán sido? Pues 5 años, o un poco más de repente. La última vez que pasé por ahí, ya estaba rellenado, estaba todo compactado y había unas casitas. En realidad, el tema es el paso del tiempo, ¿no? Se puede dar cierta viabilidad a los terrenos, ¿no? Y eso es algo importante que ustedes lo tengan en cuenta. Por ejemplo, los terrenos seriazos. ¿Quién daba, señores, un sol por los terrenos seriazos que estaban ubicados pues, en zonas alejadas, por ejemplo, de Caraballo, ¿no? O de repente Zapallar, Ancón? De repente nadie daba un sol, ¿no? Pero con el paso del tiempo, y esto ocurre pues, en los terrenos seriazos, se hacen obras de irrigación alguna vez. Se dan servicios, esos predios logran tener un valor económico, ¿no? Y eso ocurre, eso ocurre. Entonces, en realidad, el tema del predio no debemos mirarlo en este momento, ¿no? Va a decir, este predio no vale y de aquí a 10 o 20 años no va a tener un valor. Las cosas pueden cambiar, ¿no? Las cosas pueden cambiar. Y, así como o sea, es el lugar que les cuento, ¿no? Lo que antes era considerado como un terreno de eriazo, ahora tiene significación residencial. Entonces, todo es cambiante, ¿no? Todo es cambiante. A lo que voy es, con una buena inversión y con mucha imaginación, se puede dar valor a los predios. Imagínense ustedes en construcciones en la selva, donde hay zonas de agua, lagos. Encima de ellos hay hoteles. No sé si ustedes alguna vez han ido a San Martín. San Martín, o han ido a Iquitos. Han visto que de Río Nanay, ahí hay un restaurante encima. Todo es un tema de ingenio, mucha inversión. Y definitivamente, ¿no? Yo creo que al ser humano, al hombre, nada lo detiene. Entonces, en ese sentido, hay muchas personas que se dedican a eso, ¿no? Compran terrenos que de repente no tienen mucho valor en ese momento, pero de ahí lo habilitan, invierten y recuperan muchas veces, ¿no? Como ocurre con los predios tuburizados. ¿Cuántos de ustedes no han visto predios que las personas compran, esos predios que están totalmente casi derruidos? Los demuelen y mientras ponen su letrero, ya están construyendo un edificio y ya le están vendiendo departamentos. ¿Es posible, sí? Todo es posible. Mis señores, una pregunta, por favor. ¿Me preguntas? Ya, dice, si un predio inscrito al lado de un río está afectado por la franja marginal, la autoridad competente puede escribir a cargo. Sí, ¿no? Yo creo que ahí habría que ver con el ANA, ¿no? Con el ANA. Acuérdense ustedes que son considerados como bienes de dominio público, ¿no? Entonces, mientras no existan esos permisos, va a seguir en el catastro, en el área de catastro va a seguir aprendiendo como esas zonas. Y habría que escribir una resolución del ANA, en este caso. Y sí, sí pudiera ser considerado como una carga, ¿no? ¿Sí? Bien, señores, si no hubiera otra pregunta, creo que hoy día lo vamos a dejar acá. Ya tengo ya reparado mi PC, la próxima clase voy a utilizar mayores materiales ya, para ustedes. Pero el material que les he pasado ahora está muy interesante, ¿no? Tiene que ver con las limitaciones, límites, diferencias, habla de derecho de vía y también otras ópticas, ¿no? Y ya estamos terminando al final del diplomado. Como ustedes habrán dado cuenta, la habitación urbana está vinculado con varios temas, derecho a propiedad, zonificación, y tal vez podemos tocar algo más de edificación, o ya creo que hemos tocado unas cositas de edificación, pero la edificación vinculada con la habitación urbana sería muy interesante, ¿no? Y sería un curso completo, ¿no? Generalmente en el tema de habitación urbana lo ven en dos clases, pero no se ve todas las ópticas que estamos viendo con ustedes, ¿no? Parece que va a ser muy valioso todos los aportes que han realizado. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima clase.
Nos vemos.